Vamos a entonar, hermanos, estos cantos, y realmente cuando sabemos que nuestros pecados han sido borrados, hermanos, tenemos gozo, ¿verdad? Como cuando nos llega un mensajito. Hace poco a mí me llegó un mensajito y decía mi nombre completo, mis apellidos, y decía: su deuda ha sido liquidada. Ay, hermanos, qué hermoso sentí, qué precioso sentí. Su deuda ha sido liquidada. Y cuando nosotros sabemos que nuestra deuda con el mundo ha sido liquidada, ¿cómo nos sentimos? Felices, porque ya no debemos, ya Cristo pagó nuestras deudas espirituales. Amén. ¿Quiere cantar conmigo ese canto que dice: mis pecados son borrados? Ya. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Y Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados
hermanos, sea nuestro anhelo estar cerca de Jesús, por lo que Él nos ha dado, por lo que Él ha hecho en nuestra vida, y que nosotros queramos estar cerca de Él. Y ahí pues ya va nuestra voluntad, el decirle al Señor, yo quiero estar cerca de ti, amarlo. Yo el martes, hermanos, cuando el Señor me daba el mensaje, ponía en mi corazón que si nosotros somos agradecidos con Él, vamos a andar siempre con Él. Si estamos enamorados de Cristo, vamos a querer estar cerca de Él. Pero cuando ese agradecimiento se pasa, cuando es por obligación, cuando queremos agarrar puntos y querer ganar la salvación, ahí ya no, el evangelio es pesado. Pero el anhelar estar cerca de Cristo debe ser por lo que ya recibimos de Él. Y verá que el evangelio, hermanos, se vive con gozo y con alegría y no cansa. Gloria a Dios. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor con estos cantos. Dice, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es mi alma.
victorioso sobre todas las Te cosas. adoramos, Merece toda nuestra honra y gloria. Levanta tus manos, levanta tu corazón y dile, Señor, te adoro porque tu nombre es sobre todo nombre. Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso.
nuestra hermana Rosy. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. La presencia del Señor, hermanos, está en este lugar. Así, hermanos, vamos a orar por las necesidades, por nuestros hermanos que están enfermos. Hermanos, si hay enfermos en la congregación, pido, hermanos, de los que están aquí presentes, pasen al altar, hermanos. Vamos a estar orando por los enfermos y por las necesidades de la iglesia. Gloria a Dios. Pasemos al altar, hermanos, los que están aquí presentes y que estén enfermos, y vamos a también estar orando por nuestros hermanos que están enfermos también, pero que no han podido estar aquí. Pedimos a Dios que Él venga a ayudarnos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos, hermanos, así estar leyendo esta palabra que está en Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Creemos, hermanos, en esta promesa de nuestro Dios. Así, hermanos, oramos. Aleluya. Dice: Señor Jesús, venimos ante ti reconociendo, Señor, que tú eres nuestro médico divino, Señor, que tú eres nuestro Padre, que tú eres grande y poderoso, que eres grande y misericordioso, Señor. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que vengas a ayudar a tu pueblo, Señor, que extiendas tu mano poderosa, Señor, sobre mis hermanos, Padre, que están aquí en el altar. Creemos, Señor, en ese médico divino, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, de poder clamar, de poder llegar ante tu presencia en oración, en ruego, en súplica, Señor, por mis hermanos que están aquí en el altar. Te ruego, Señor, vengas a ayudarles en la enfermedad, Señor, en la necesidad que hay en ellos. Te ruego, Señor, extiendas tu mano, toca a cada uno, Señor. Toca a cada uno de tus hijos, Padre Santo, que están aquí postrados ante tu altar. Oh Dios, nos acercamos creyendo, Señor, en tu bendita palabra y en tu promesa. Hemos comprobado que tu palabra es verdad, Señor. Y creemos, Señor, en tu poder, Señor, y en la grandeza de tu gloria. Yo te ruego, Señor, tomes a cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Pon tu mano, Señor, sobre mis hermanos. Aquí está mi hermano Antonino, Señor. Mis hermanos que están aquí, mi pastor, Señor Jesucristo. Obra sanidad de lo alto, poderoso Dios. Tócales, Señor. Tócales, Espíritu Santo de la gloria. Bendito Dios, aquí está, Señor, mi hermana Bartola, mi hermano, Señor, tú le conoces. Ven a bendecirle, ven a ayudarle, mi hermana Trini, Señor, aquí está también mi hermana Gloria, mi hermana Blanquita, Señor, mi hermana Chabelita, Padre Santo, mi hermana Irene, mi hermana Sandra, Señor. Ven a dar salud sobre sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, Dios. Oh, trae fortaleza, Señor. Trae salud sobrenatural sobre sus vidas. Quita toda infección, Señor, toda tos, todo lo que ha venido a perturbar, Señor, la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús reprendemos todo lo que quiere robar la salud de mis hermanos, Padre Santo. Todo lo que quiere quitar
declarar, Señor Jesucristo, aleluya, esa salud, Padre Santo, en tu nombre, Señor. Te ruego, Señor Jesucristo, también obres, Padre, en mi hermana, en el papá de mi hermana Iris, Señor, en mi hermana Esther, Señor, tócales allá donde están, Señor Jesucristo. Mi hermana Alexa, Señor, oh Dios, mi hermano Adurcito, Señor, que también está enfermo, tócale, Padre Santo. A mi hermana, a la señora Elia Romero, Señor, pon tu mano poderosa donde quiera que ella esté. Por nuestro hermano Silverio, Señor, el esposo de mi hermana Elena. Tócale, oh Dios, trae sanidad a su pie, Señor. Reprendemos toda gangrena, Señor, se va en el nombre de Jesús. Obra un milagro, Señor, en su pie. No permitas que su pierna sea amputada, te lo rogamos, Señor. Esperamos un milagro tuyo en su vida, Señor. Obra, oh poderoso Dios. Santo eres, Señor, Él está en el hospital. Oh, tócale, Señor. Dice tu palabra que por tu llaga hemos sido curados y sanados. Oh, bendito Dios, en tus manos está, Señor, su familia. Amén. Fortalece a mi hermana Elena, que también está enferma, Señor. Obra sanidad sobre ellos, te lo ruego. Oh, Espíritu Santo, Rikibasari, toca, Señor, toca y Kawasi, allí, Señor, allí, Rikawasi. Gloria a tu nombre, poderoso, santo, Señor. Te ruego también, Señor, por mi hermano Juan Antonio Ruiz. Ahí está batallando con su salud, el esposo de mi hermana Sandra. Obra en él, Señor, allá donde estás, Señor, te lo ruego. Trae tu bendición gloriosa sobre sus vidas, Señor. Oh Padre divino, creemos que por tus llagas somos sanados. Te pedimos que tu mano poderosa esté sobre cada enfermo, concediendo alivio y fortaleza, Señor. Con tu aceite de vida sobre sus cuerpos, Señor, desde su cabeza hasta sus pies de cada uno. Restaura, regenera cada uno de sus miembros, Señor, te lo ruego. En el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor. Creemos, Señor, has escuchado nuestra oración, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias, gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermanos. Atiende a nuestras súplicas. Atiende a nuestra oración. Y pronto vamos a tener testimonios de que Dios oye y atiende. Quiero invitarle a que vaya preparando su ofrenda, su 10ª parte, primicias si las trae. ¿Van a subir los niños? ¿Sí? A ver, antes de que depositemos la ofrenda, ¿verdad? Le voy a pedir a los niños que pasen. Lo bueno es que los salones están más calientitos que aquí, hermano. Así que su niño no va a sufrir de frío. A ver, ¿cuántos niños tenemos aquí?
denúncielos. Vénganse, vamos a orar. Que reciban su clase. Vente, hija. Vente, papi. Eso, bien valientes. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por estos pequeños que están aquí. Te rogamos que seas con ellos, que tu gracia, tu buen espíritu, Señor, sea con ellos en la clase, que ellos puedan atesorar tu palabra, que quede bien cimentada en su mente, en su corazón, Señor, y que dé fruto en abundancia. Bendice a su maestra, úsala, Señor, y que sea de bendición para ella y para estos pequeños. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden pasar a su clase. Su maestra, la hermana Sinaí. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Pues vamos a orar, hermanos, por las ofrendas que van a ser depositadas, las 10º partes y las primicias. Y prepárenla, hermanos, si tiene feria, mejor. Amén. Bendito Dios. Gracias te damos también por lo que tú has puesto en nuestras manos. Gracias por tus bendiciones, por tus bondades, por tu provisión, Señor. De lo que tú nos has dado, nosotros te damos y lo hacemos con todo nuestro corazón. Bendice la ofrenda que queda en tu casa. Bendice la parte que queda en las manos de tu iglesia, Señor. Que tú cada día sigas proveyendo, sigas dando los medios, Señor, para honrarte con nuestros bienes. Bendice a nuestro pastor que recibe, Señor, este salario porque tú así lo dices, Señor, en tu palabra. No estamos haciendo nada fuera de lo que tú nos dices, Señor. Es solamente en amor, en cumplimiento a tu palabra, Señor. Bendice lo que queda en sus manos y prospéralo. También de mi hermana Maguito, Señor, aumenta sus fuerzas y que ese trabajo que ella hace en tu casa lo siga haciendo con todo su corazón, Señor, como hasta ahora. Gracias por todas las cosas. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Vamos a entonar el canto Yo quiero trabajar por el Señor. Como que no queremos trabajar. Yo quiero trabajar por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero trabajar por el Señor, Confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor.
sea nuestro anhelo, trabajar para el Señor. Dejo el lugar a nuestro pastor. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, hermanos. Mañana todavía faltan 10 minutos para el mediodía, pero agradecemos al Señor, hermanos, porque a pesar de otro fin de semana con frío, podemos estar en la casa del Señor. Y hoy, hermanos, pues también iniciamos grabar nuestros servicios, el mensaje. Gracias, María. Para que nuestros hermanos que en esta acción, por motivos del clima, hermanos, por cuidar su salud, no pueden estar con nosotros, hermanos, pues también la palabra del Señor llegue a través de estos medios y también el Señor bendiga sus corazones. Así que sentimos la ausencia de algunos de nuestros hermanos, pero sabemos que son por motivos de salud y oramos para que el Señor les fortalezca. Pero también, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Me da mucho gusto poderles ver y que juntos sigamos aprendiendo del Señor. Ya le dimos al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración. Le hemos dado al Señor en gratitud nuestras ofrendas, hermanos. También le damos a Él todas nuestras cargas y necesidades porque confiamos en el Señor. Ahora vamos a recibir de Él. Vamos a recibir el consejo de su palabra. Yo le invito, hermano, a que cerremos nuestros ojos y vamos a elevar una oración al Señor para poder en esta tarde llevar esta enseñanza que es la sabiduría y cuál es su fundamento. Oremos juntos al Señor. Padre, en esta tarde estamos dispuestos a recibir tu consejo, Señor. Necesitamos aprender y crecer en sabiduría, Señor. Entender el consejo que tú has dado para nuestro beneficio, pero no solo, Señor, para que nuestra vida vaya bien, sino que a través de ella te agrademos a ti, Señor. Eres el creador, el dador de la vida. Te pertenecemos a ti, Señor, y por lo tanto queremos hacer tu voluntad. Guíanos a través de esta enseñanza. Ayúdanos a comprender el consejo. Cambia aquellas cosas en nuestra mentalidad que no son conforme a tu palabra, Señor, para que nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, nuestra manera de actuar sea conforme a tu santa voluntad, Señor. Pon en nosotros, Señor, el deseo para crecer en el temor tuyo, Señor, porque como lo vamos a ver el día de hoy, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ayúdanos, Señor, a que nuestro día a día aprendamos y vivamos bajo tu temor. Te lo pido, Señor, que sea tu gracia, tu espíritu y tu palabra la que nos guíe y nos ayude en esta jornada. No solo los que estamos aquí, Señor, en este lugar, sino también para los que escucharán este mensaje desde sus hogares, Señor, a nuestros hermanos que están en casa, también tu bendición sea con cada uno de ellos. Te lo pedimos, oh Dios eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tome su lugar, hermanos, en esta tarde. Y hoy quisiera, este libro lo compré ya hace unos años para mi biblioteca personal. Y es un estudio para grupos de casa, hermanos, sobre proverbios. Y me gustó mucho una enseñanza que tiene que ver con el texto el versículo que hoy quiero enseñar. Y quiero aprovechar, hermanos, porque es un material muy sencillo, muy práctico, que nos va a ayudar a entender, hermanos, cuál es el fundamento o el principio de esa sabiduría que Dios quiere que todos no solamente conozcamos, sino también entendamos y pongamos en práctica, como lo vimos la semana pasada sobre cuáles son los propósitos del libro de Proverbios. Hoy vamos a ver, hermanos, en qué se fundamenta esa sabiduría. Y quiero que me acompañen, hermanos, en su Biblia. Vamos al libro de Proverbios, por favor, en el capítulo 1, y vamos a continuar en este estudio ahora en el versículo 7, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7.
vamos a leer la primera parte de este verso, porque la segunda mitad también es muy interesante, pero lo vamos a ver, hermanos, en un siguiente sermón. Pero ahora me quiero basar, hermanos, en la primera mitad del versículo 7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuántos ya se sabían este versículo? Levanten su mano. Es muy famoso, ¿verdad? Es muy fácil de memorizar. Vamos a leer una vez más juntos, hermanos. La palabra dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando hablamos, hermanos, de sabiduría, es importante observar el libro de Proverbios. Y el libro comienza, hermanos, diciéndonos quién es su autor y cuál es su propósito, ¿sí? De todos estos proverbios, que son dichos cortos, breves, sapiensales, máximas, que nos ayudan a entender qué decisiones tomar en nuestra vida diaria, que son conforme a la voluntad de Dios, y esto va a traer a nuestras vidas bendición, disciplina, justicia, hacer lo correcto. Hasta este punto, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 6, se nos ha hablado para qué fue escrito este libro, quién lo escribió, cuál fue su propósito. Pero llegamos al versículo 7 y vamos a encontrar una palabra muy interesante, una palabra que va a ser repetida en muchas ocasiones a lo largo de todos los capítulos que componen el libro de Proverbios, y es la palabra sabiduría. Y esa es la palabra clave de este libro, que va a ser clave también para nosotros en este año, entender y saber qué es la sabiduría o dónde nace. Y si nosotros, hermanos, pensamos sobre definir lo que significa la sabiduría, pues nosotros entendemos que la sabiduría es, de una manera general, saber tomar decisiones correctas. Ser sabio es hacer lo correcto o tomar decisiones correctas. Yo creo que de los que estamos aquí, ninguno tendría algún problema con sus propias palabras definir lo que es sabiduría. Pero a mí, hermanos, lo que más me interesa no solamente es que definamos o sepamos qué es la sabiduría, sino que podamos, hermanos, pensar y reflexionar qué es lo que nos hace sabios. Porque al final, hermanos, la sabiduría, como lo vimos hace 8 días, es algo de la cual todos carecemos y por lo tanto todos necesitamos. Por eso era una de las razones por las cuales debemos de valorar el libro de Proverbios, porque necesitamos esa sabiduría, y la necesitamos porque no la tenemos, y es importante porque Dios nos la otorga, Dios la da. Pero ¿qué nos hace sabios? Si nosotros llevamos esta pregunta a una comida familiar, a una reunión entre amigos, a una plática entre compañeros de escuela o trabajo, si les preguntamos: ¿y tú cómo sabes tanto? ¿Tú cómo puedes saber qué decisiones tomar en la vida? En la idea de responder la pregunta ¿qué nos hace sabios? Estoy muy seguro, hermanos, que la mayoría de las personas atañen a la sabiduría que ellos tienen, en primer lugar, por la experiencia, por los años vividos. No, si te contara. Yo sé cuáles cosas, porque yo ya he vivido mucho, he vivido lo suficiente, que yo ya me la sé de la A a la Z. A veces he escuchado gente que dice: no, hombre, tú apenas vas, yo ya fui y vine, ¿sí? Porque muchos apelan a que su sabiduría tiene que ver, hermanos, por los años de experiencia, hermanos. Y esto atañe a que se supone, tendría que ser así, que entre más años tiene una persona, más sabio debe de hacer, porque tiene más experiencia, a diferencia de un joven que apenas lleva unos 15, 20 años de edad. Pues qué experiencia puede tener a una persona que tiene 60 o 70 años. Por eso muchos creen que su sabiduría viene o depende de los años o de la experiencia, y puede que algunos se confíen de esas experiencias. Y no quiero decir que está mal tener experiencias, o contarlas, o enseñarlas, o meditar en ellas. El problema, hermanos, es de que bíblicamente el fundamento o el principio de la sabiduría que Dios quiere que tengamos para una vida de bendición no radica en la experiencia humana, no radica en los años
que una persona tenga, porque al final la Biblia y la realidad nos muestra personas de mucha edad, con muchos años, equivocándose en sus decisiones. Entonces, ni los años ni la experiencia, hermanos, realmente nos hacen sabios. Otro grupo de personas, hermanos, dirá que la educación, el conocimiento, la inteligencia es lo que nos hace sabios. Entonces, para muchos, la sabiduría que nos ayuda a saber cómo vivir probablemente esté en el conocimiento. Y actualmente, ¿dónde obtenemos en el conocimiento? En la educación, en la cultura. Necesitaríamos comprar muchos libros, hermanos, para conocer cada vez más. Y les digo un problema que tenemos nosotros los mexicanos, hermanos. Muy poco leemos. No nos gusta leer. A diferencia de países europeos o sociedades europeas, hermanos, que leen en promedio más de 40 libros, hermanos, al año, el mexicano a veces no puede terminar ni 3 libros al año. Entonces, ya tenemos un problema cultural nosotros, hermanos, aquí en México respecto a la educación. Pero para muchos la sabiduría, hermanos, está en el conocimiento, en la inteligencia, en la educación. Mientras más grados académicos, mientras más preparación, mientras más cultura, mientras más libros consumes, mientras más opiniones tú recibas en tu formación cognitiva, vas a ser más sabio. Pero una vez más, apelando a la palabra y a nuestra realidad, hay hombres que pueden tener muchos grados académicos, hay personas que no solamente han escrito muchos libros, hay quienes compran y saben mucho de las cosas del mundo y carecer de la sabiduría que Dios nos habla de su palabra. Tomar decisiones equivocadas, se dejan llevar por sus impulsos, deseos o instintos y después sufren las consecuencias de malas decisiones. Entonces, amados hermanos, podemos tener la seguridad que la experiencia, la educación, el conocimiento realmente nos hará sabios, hermanos. ¿Nos hace sabios? Bueno, el mundo puede confiarse en eso. Pero nosotros, hermanos, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos hijos de Dios y atendemos a la voz de nuestro Dios. Y el consejo de nuestro Dios es que ustedes y yo podamos saber que lo único que nos puede hacer sabios viene de Dios. La sabiduría que viene del cielo. Y esta sabiduría, hermanos, se basa más allá de la experiencia, el conocimiento y la inteligencia. Esa sabiduría que ustedes y yo necesitamos y que Dios ha revelado en su palabra se obtiene a través del temor a Dios. El temor a Dios es una parte fundamental, hermanos, que en esta jornada tenemos que aprender. ¿Qué es temer a Dios? Me gusta mucho el autor como nos menciona a través de estas 3 palabras lo que nosotros debemos de considerar como temer a Dios. Temer a Dios, hermanos, implica en primer lugar respetarlo. Temer a Dios también, hermanos, significa honrarlo. Y en tercer lugar, temer a Dios también, hermanos, significa obedecerlo. No hay un concepto abstracto único, hermanos, sino que bíblicamente, hermanos, el temor de Dios implica estas 3 acciones y decisiones humanas que van más allá de un conocimiento teórico o de un cúmulo de experiencias. El temor a Dios tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestras decisiones, con lo que sabemos de quién es Dios, que nos lleva a respetarlo, a honrarlo y a obedecerlo. Yo recuerdo, hermanos, que desde niño en la escuela dominical y en el culto infantil se nos enseñaba a temer a Dios. Y recuerdo, hermanos, en mi poco conocimiento de la palabra del Señor, siendo un niño, había ciertas frases que yo escuchaba aquí y que yo las escuchaba, pero en mi mente volaba. Yo las entendía de otra manera. Te quisiera dar un ejemplo. Siempre recordaba que cuando se invitaba a una persona que decíamos nueva, no sé por qué decimos nueva, puede tener 70 años, pero es nueva. Nueva al venir a las cosas del Señor, ¿sí?
le decía, venga hermano, usted necesita recibir a Cristo en su corazón. Venga y ore con nosotros y abra su corazón al Señor. Esa frase, hermanos, para un niño, abre tu corazón a Jesús. Yo sé que ustedes y yo lo entendemos a esta edad, ¿sí? Pero un niño, yo decía, ¿cómo es abrir el corazón a Dios? Yo me imaginaba que uno llegaba y agarraba un cuchillo, unas tijeras, y tenía que hacerle uno así para que Jesús entrara. Por eso les digo, si les dijera lo que a veces entendemos con ciertas frases, cuando no conocemos bien, hermanos, la mente vuela. Y para mí un niño abrir el corazón era literalmente abrir el corazón. Después he comprendido, hermanos, es la voluntad, el deseo humano de reconocer nuestra condición de pecado y lo que Él ha hecho al ofrecernos salvación por sus sacrificios, abrir el corazón, pero no tomar un cuchillo y abrir literalmente. Y cuando de niño oía esta frase, hay que tenerle temor a Dios, pues mi mente también creía que temer a Dios es andar todo el tiempo así. Yo me imaginaba a Luis así, que arriba de mí había una nube negra, gris, oscura, que cualquier cosa mala que yo hacía, ¡pum!, un rayo. ¡Ay!, me va a partir un rayo. Y temerle a Dios era en todo tiempo esconderme. Físicamente es estar así aterrado, porque a Dios hay que tenerle miedo. Por eso asociaba en mi mente que la definición de temor tiene que ver con miedo. Y leo en la Biblia que hay que tenerle temor a Dios. Entonces, pues uno en ese temor, pues tenía miedo de que si algo digo, si algo pienso, si algo hago, ay, Dios me va a mandar un rayo. Y ese era mi concepto de temor a Dios, tenerle miedo a Él. Y yo no sé si alguna vez usted al leer este texto, Proverbios 1:7, o escuchar en algún mensaje, necesitamos temer a Dios. ¿Usted pensó alguna vez como el hermano Luis cuando era niño que temer a Dios significaba tenerle un miedo espantoso porque te iba a caer un rayo? ¿Había alguien? No me deje solo, hermanos, pero pues al final ese era mi concepto de lo que era temer a Dios. Pero mirando, hermanos, la palabra del Señor, conociendo lo que Él ha revelado en su palabra, el temor que nos habla la palabra, que sí se traduce como temor. Hay una palabra clave, hermanos, ahí que se nos va a repetir en diferentes textos, no solamente en Proverbios, sobre el temer a Dios. Va más allá, hermanos, a una emoción o a un sentimiento de pánico, de angustia o de paralizarse, hermanos, por algo que es desconocido. Ese no es el temor que nos habla la palabra. El temor a Dios, hermanos, implica, repito, que se queden grabadas estas tres palabras. Tiene que ver en la manera yo como respeto a Dios, cómo mi vida lo va a honrar. Y ese respeto y esa honra se traduce en una vida que le obedece. Eso es temer a Dios. Ahora yo les pregunto, hermanos, de los que estamos aquí, ¿estamos temiendo a Dios? ¿Usted está temiendo a Dios? ¿Lo está respetando? ¿Lo honra y le obedece? Porque regresando al texto, hermanos, de Proverbios 1:7, el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, sabe que todo lo que se va a registrar en ese libro, proverbios, dichos cortos, máximas sapiensales, que nos ayudan a conocer, a entender justicia, juicio y equidad, que nos ayudan a hacer la voluntad de Dios, hermanos, todo tiene que ver con una sabiduría. Y aquí, hermanos, la sabiduría y el temor de Dios está relacionado, como dice la siguiente línea. La sabiduría nos enseña cómo vivir una vida saludable, en armonía con Dios y nuestros semejantes. Y esta sabiduría, estas decisiones, hermanos, que nos permiten vivir con Dios y con las personas que nos rodean, haciendo su voluntad, hermanos, es en base, hermanos, a cómo honramos a Dios. Yo cuando leía el autor de esta enseñanza y veía esta frase, veía es una realidad. Porque cuando nosotros, por ejemplo, en esta semana platicaba con uno de nuestros hermanos de aquí en la congregación sobre los 10 mandamientos, yo recuerdo que una de las maneras más prácticas de aprenderme los 10 mandamientos tiene que ver con, los primeros hablan de nuestra relación con Dios. Y la siguiente parte de los mandamientos es nuestra relación con los demás. Si no estamos bien con el de arriba, ¿cómo vamos a estar bien con los demás? Tiene un orden con Dios.
Nuestra primera relación y la más importante es con Dios. Para también esa relación con Dios lo reflejemos en la manera en que cómo tratamos a los demás. Esa fue la máxima de Jesús cuando le preguntaron cuál era el principal y mayor mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra vida humana, hermanos, está en relación a eso, con nuestro Dios y con los demás. Y la sabiduría, hermanos, tiene que ver cómo vamos a relacionarnos con los demás. Las decisiones que vamos a tomar, hermanos, porque lo vamos a ver en el libro de Proverbios, con temas que tienen que ver con la familia, el matrimonio, los hijos, las finanzas, la sociedad, la justicia, lo correcto. Al final todo tiene que ver con las decisiones que tomamos y que no solamente afectan nuestra vida, sino que también pueden afectar a las personas que están a nuestro alrededor. Y debemos de entender que Dios tiene parámetros. Dios ha establecido su voluntad para que de una manera correcta tomemos decisiones, hermanos, para que las afectaciones con las de nuestras personas alrededor sean positivas. Y eso va a ser positiva siempre y cuando nosotros tenemos en consideración a nuestro Creador, a nuestro Dios. En eso se basa la sabiduría. Y por eso, hermanos, es importante entender que lo que nos hace sabios, hermanos, es nuestra manera que entendemos y vivimos el temor a Dios, que es respetarlo, honrarlo y obedecerlo. Y ahora, hermanos, me gustaría que miremos 4 maneras en las cuales podemos definir lo que es el temor a Dios, que nos va a ayudar, hermanos, a comprender este concepto bíblico. Es en el libro de Proverbios, en el libro de Éxodo, en el libro de Salmos, hermanos, encontramos varios versículos que nos habla lo imperativo, es decir, es una orden. El pueblo de Israel tenía que temer a Dios. Ahora, nosotros no somos israelitas, estamos en el nuevo pacto, pero también nosotros como creyentes, hijos de Dios, también se nos llama a temer a Dios, a respetarlo, honrarlo y obedecerlo. Pero ¿cuál es la esencia de ese temor? ¿Cómo podemos, hermanos, realmente nosotros tomar esta decisión humana de honrarlo, respetarlo y obedecerlo y entender que eso es el temor a Dios? Pues tratando de definir lo que bíblicamente implica, hermanos, este concepto o esta verdad. Y la primera definición que se nos da, hermanos, es que el temor de Dios significa que es indispensable para temerlo, reconocer quién es Dios. Porque muchos, hermanos, dicen, yo tengo temor a Dios, pero ese temor a Dios es en medida de acuerdo al conocimiento que tienes de Él. Porque hay personas que dicen saber de Dios, pero no tienen temor alguno de Dios, porque viven haciendo a sus anchas y altas, haciendo lo que quieran. Le digo, bueno, esta persona dice tener temor de Dios, pero no dijo de qué Dios. Tal vez es un Dios egipcio o un Dios babilónico, porque si fuera el Dios bíblico, su manera de vivir sería diferente. Pero aquí, hermanos, bíblicamente el temor a Dios implica, hermanos, el conocimiento que usted tenga del único y verdadero Dios. Y aquí, hermanos, es indispensable saber quién es Dios y cuáles son sus atributos. Y yo quiero preguntarle, ¿usted dónde va a saber y conocer de Dios? ¿Dónde va a aprender a reconocer la existencia de Dios? En primer lugar, hermanos, tenemos su palabra. A la medida que nosotros leemos su palabra y meditamos en ella, vamos a ver la manera en que nuestro Dios se ha revelado para conocerlo. Y a través de su palabra nosotros podemos saber atributos divinos. ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Cuántos saben que Él es misericordioso, bondadoso, fiel? Todos nos gustan esos atributos de Dios porque todos los reconocen. Cualquier persona reconoce a Dios como bueno y como amoroso. El problema, hermanos, está hablando del temor de Dios cuando alguien solamente se queda con esos atributos. Ay, Dios es tan bueno. Ay, Dios me bendijo el trabajo. ¿Y en qué trabajas? Ay, asalto personas en la tarde. Fue bueno porque Dios le permitió asaltar a alguien. Hay personas que
que hasta le piden a Dios que le bendiga sus fechorías. Porque ellos creen en un Dios que es bueno, en un Dios que bendice, en un Dios que guarda. Yo le he dicho muchas veces, hermanos, y nunca lo voy a olvidar, la vez que ahí en el centro por la mina, me tocó ver a un hombre extorsionando a comerciantes, pidiéndole su cuota. Pero lo peor, hermanos, no era la extorsión, sino que al bajarse de su camioneta tenía una canción cristiana de Adrián Romero, la de Cansado del Camino y Sumérgeme. El pobre hombre de estar cansado de tanto extorsionar. O sea, él cree en Dios. Por eso traía esa canción. Tal vez venía en su camioneta manejando y pidiéndole a Dios, ayúdame que ahorita el que extorsione sí tenga dinero para darle. El problema, hermanos, es de que Dios se nos ha revelado a través de su palabra y su revelación es completa y es necesaria para nuestras vidas, hermanos. Y así como la Biblia, que Dios dice que Dios es bueno y misericordioso, también nos dice que es un Dios santo, que es justo y que es recto. No podemos quedarnos solo con un atributo de Dios. Tenemos que reconocer todo lo que Él ha revelado, porque a la medida que yo reconozco todos sus atributos, yo puedo tener un verdadero y real temor a Dios. Por eso, hermanos, me sorprende cuando muchos dicen que creen en Dios y tienen temor a Dios, pero están viviendo, hermanos, como si no supieran que ese Dios al que ellos confían, así como es bueno, también es justo. Así como es misericordioso, también es santo. Así que, hermanos, tenemos que conocer a Dios. ¿Me acompaña, por favor, en su Biblia leyendo Proverbios capítulo 2, verso 5, por favor? Proverbios 2, 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces hay que entender quién es Dios, alcanzar el conocimiento de Dios, quién es Él, cómo se ha revelado, qué sabemos de Él, hermanos. Y usted, hermanos, no va a conocer de Dios, ¿sí?, en un parque, en un gimnasio. Usted no va a recibir el conocimiento de Dios en internet, en el sentido de las cosas que son para el entretenimiento. El único lugar, hermanos, es su palabra y en donde se enseña su palabra. ¿Quiere tener temor de Dios? Necesita conocer a Dios, pero no parcialmente, sino como Él se ha revelado. En segundo lugar, hermanos, el temor de Dios también significa respetar al Señor con santa reverencia y honrarle propiamente como Dios a causa de su gran gloria, santidad, majestad y poder. Nuestro Dios, hermanos, no es cualquier Dios. Es el único y verdadero Dios. Esto me recuerda a la escena, hermanos, de Lucas, cuando los pastores vieron, hermanos, una luz resplandeciente. La gloria de Dios se presenta y ven una visión, hermanos, de muchos ángeles alabando a Dios. Una luz sorprendente. Y dice que cuando de repente esa visión desaparece, ellos tuvieron gran temor. Y cuando nosotros vemos, hermanos, en diferentes momentos de la Biblia, de hombres que miraron, hermanos, y tuvieron, hermanos, un encuentro con la gloria, con la presencia de Dios, siempre está, hermanos, esa condición de que los hombres caen de rodillas, caen asombrados, llenos de asombro por la gloria, el poder y la majestad de Dios. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que el Dios que nos creó, el Dios que nos salvó y el Dios que nos ha dado y nos da sabiduría no es cualquier Dios, es el único y verdadero Dios, creador de todas las cosas, santo, justo y poderoso. Nuestra mente, hermanos, no llega a comprender, hermanos, la magnitud de la grandeza de Dios. En nuestra mente, hermanos, se nos ha dicho que nuestro Dios no solamente es santo, su palabra dice que es santo, santo, santo.
Miremos las revelaciones, hermanos, que hombres de Dios describieron de la presencia de Dios. Tenemos la visión de Isaías, tenemos la visión de Ezequiel, tenemos la visión de Juan en Apocalipsis capítulo 1, hermanos. La gloria de Dios. Ellos quedaron asombrados, se quedaron sin aliento, sin ganas de comer. Se les fueron las fuerzas, hermanos, porque la grandeza y la majestad de Dios es enorme, hermanos. No la podemos calcular ni dimensionar. Ese es nuestro Dios. Y si nosotros viviéramos y camináramos, hermanos, todos nuestros días pensando en esa grandeza, en esa gloria, en esa santidad, en ese poder, le aseguro, hermanos, que nuestras decisiones serían muy diferentes a como las hemos tomado hasta este momento. Porque muchas veces nos olvidamos, hermanos. Nos olvidamos de que nuestro Dios es grande, fuerte y poderoso. Que como dice su palabra, la gloria de Dios cubre toda la tierra. No hay ningún espacio, hablando de metros cuadrados o en volumen o en metros cúbicos, que la gloria de Dios no cubra o no esté, hermanos. Nuestro Dios es tan grande, hermanos, que el salmista en el Salmo 139 lo entendió. ¿De qué serviría que subiera al monte más alto o descendiera a la peña más profunda? Ahí tú estás. Dios está en todo lugar. Y si nosotros, hermanos, pensamos en todo momento esa grandeza, no importa si estemos aquí en el templo o en casa o a muchos kilómetros lejos de nuestra familia o de este lugar de reunión, sé que también allá está Dios. Él lo ve todo, Él lo conoce todo. También ahí está su presencia. No hay nada que se pueda ocultar ante Él. Por lo tanto, tengo que vivir reconociendo esa grandeza y esa majestad, hermanos. Yo se los digo, hermanos, tal vez con algo de pena, pero era algo que en su momento como joven yo pensé. Yo creía que al estudiar fuera de esta ciudad, Luis por fin iba a hacer lo que Luis quisiera. Claro, siempre aquí lo que fue secundaria y preparatoria, siempre en casa, nunca salía, no sabía qué era salir. Pero yo decía, pues lejos en una ciudad no están mis papás, no pueden ver, yo puedo hacer lo que quiera. Lo que todo joven, verdad, a veces quiere, libertad, ¿sí? Voy a salir cuando quiera, voy a llegar cuando quiera, no tengo que rendir cuentas a nadie. Yo decía, y más cuando me dijeron que sí quedé, gracias Dios, ahora sí voy a vivir la vida. Allá también estaba el Señor, su espíritu, su palabra. Mesura, tranquilo. Y cuando quería, Dios está en todo lugar, hermanos. Está aquí, pero también está donde trabajas, a donde vayamos a viajar o a trabajar o a estudiar, aquí o en casa, hermanos. Es tanto su grandeza, hermanos, que si aún usted agarrara un boleto en el Space de Elon Musk y viajara a Marte y decidiera hacer cualquier cosa allá, allá también le va a alcanzar la grandeza de nuestro Dios. Él está en todo lugar, hermanos. Reconocer, hermanos, esa grandeza y su poder es parte de temer al Señor. También, hermanos, bíblicamente, temer a Dios significa en que los creyentes depositamos y ponemos en Él nuestra fe y confianza, porque Dios es el único que nos puede salvar. No solamente, hermanos, reconozco al Dios grande, majestuoso, poderoso, también el único que puede salvarme. Y eso hace, hermanos, que nuestro corazón lo honre, lo respete y lo obedezca. Vayamos al libro de Éxodo, por favor, capítulo 14. Éxodo, capítulo 14, versículo 31. Aquí se nos narra en el capítulo 14, cuando Dios con su gran poder y maravilla saca a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero los lleva al Mar Rojo y los israelitas piensan que es su muerte porque enfrenta el mar y detrás el faraón y sus carros. ¿Y qué fue lo que hizo Dios, hermanos? Abrió el mar, los libró de sus enemigos, los destruyó para siempre en ese lugar.
abrió para que ellos caminaran en seco y no les pasara nada. Y al pasar al siguiente lado, ellos se sorprendieron del poder de Dios y lo que había hecho. Y el versículo 31 nos lo muestra. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo que hizo, temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Por qué temieron a Dios? Porque ellos habían sido testigos oculares del gran poder de Dios, hermanos. No solo que hace algo que para nosotros físicamente parece imposible, que un mar se dividiera y que pasaran en seco, hermanos, sino que aquí lo más importante es la manera en que cómo Dios los salvó. Porque para ellos era imposible salir de la esclavitud de Egipto. Y aun cuando salieron, el faraón iba detrás de ellos para perseguirlos y destruirlos. Pero Dios los liberó. Así que en asombro a lo que vieron, cómo Dios en ese momento puso fin a 400 años de esclavitud, a un enemigo tan fuerte y poderoso como era el faraón y sus ejércitos. Vieron cómo el Dios del cielo y la tierra tiene todo el poder para destruir a nuestros enemigos y salvarnos. De la misma manera, hermanos, Dios no nos ha salvado así. Es el gran poder y la gran misericordia de Dios, hermanos, que nos ha librado de la condenación eterna, de la esclavitud del pecado, hermanos, y de los efectos del pecado que es la muerte. Dios no ha hecho eso con nosotros, hermanos. ¿Cómo no temerle? ¿Cómo no reconocer la gran obra que Él ha hecho para nuestras vidas? Y temerle implica, yo voy a confiar en Él. Y al final ese fue el desafío, hermanos, de Israel en esos 40 años en el desierto. Porque una cosa es asombrarse y otra cosa es realmente en la práctica vivir bajo ese temor. Porque 3 días después se les olvidó lo que Dios había hecho. Que no nos pase así, hermanos. Recuerden, siempre esté en su mente esa imagen de cómo Dios abre el mar para sepultar a sus enemigos. De la misma manera, en su mente y en nuestro corazón todos los días esté vigente la manera en cómo Dios destruyó a nuestro enemigo en esa hermosa cruz del Calvario para darnos vida y salvación. Y eso nos permitirá tener temor y confiar en Él. Si Dios fue capaz y dispuesto a dar a su único hijo para que muriera en mi lugar, para que yo fuera salvo, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a confiar? ¿Cómo no voy a honrarlo, respetarlo y obedecerlo por todo lo que Él ha hecho por mí? Así que, hermanos, el temor no sea algo que, porque en la iglesia me dicen que tengo que tener temor a Dios para ser sabio. No, hermanos, usted debe de reconocer lo que Dios ha hecho por su vida. Y también, hermanos, el temor a Dios, el número 4, significa reconocer que Él es un Dios que aborrece el pecado y tiene poder para castigar a los que transgreden sus justas leyes, tanto en el tiempo actual como en la eternidad. Vayamos al Salmo número 76, por favor. Salmo número 76, versos 7 y 8. Dice el salmista, Salmo 76, verso 7, tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo que temor y quedó suspensa. Se nos habla de una reacción de la naturaleza y de la creación ante un Dios que se aira, que se enoja. Por eso es importante, hermanos, que nuestro conocimiento de Dios, hermanos, nutre nuestro respeto, honra y reverencia a Él. Si usted nada más piensa en el Dios bueno que tolera todo lo que hacemos, hermanos, estamos en un error. Porque así como Dios es bueno y misericordioso, también se aira con el pecado y con el pecador. Es algo recurrente que vemos en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento también se nos enseña. Romanos capítulo 2, hermanos, que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, hermanos, con toda clase de impiedad e injusticia que cometen los hombres
que a causa de sus injusticias detienen la verdad. Vida eterna para los que creen, pero condenación, ira y juicio para los que desobedecen. Dios es un Dios que se aira, que no tolera el pecado, hermanos. Por eso Él es santo. Él no tiene ninguna relación con el pecado, pero al mismo tiempo, así como nuestro Dios no peca y no tiene ninguna relación con el pecado, Dios castiga el pecado. Si yo voy a andar, hermanos, en la vida, sea aquí o fuera de estas cuatro paredes, hermanos, su mayor temor no sea, hermanos, que el pastor o alguna hermana del cuerpo ejecutivo se entere de lo que anda haciendo para que lo agarremos en disciplina. No, que ese no sea nuestro mayor temor, hermanos. Nuestro mayor temor sea, hermanos, sea que o el pastor o el cuerpo ejecutivo lo sepa o no lo sepan, hay alguien que sí lo ve y lo sabe. Y que mi pecado no le agrada, mi pecado le ofende, y eso me hace merecedor, hermanos, de la ira de Dios. No nos escondamos de la gente, temamos a Dios. Reconozcamos, hermanos, que desde que Él nos ha revelado quién es Él a través de su palabra, desde la creación, hermanos, hasta los tiempos finales, Dios castiga el pecado. Lo vemos en Génesis capítulo 3. Los efectos del pecado, la maldición del pecado, hermanos. En la serpiente, en la mujer, en el hombre, la maldición en la tierra a causa del pecado. ¿Eso no nos habla de un Dios justo? ¿No nos habla de un Dios santo? ¿No nos habla de un Dios que no tolera el pecado, castiga el pecado, ¿sí? Porque el pecado trae consecuencias. Ahora vayamos a Apocalipsis, que nos habla del tiempo final, cielo nuevo y tierra nueva, donde ahí ya no entra nada corrupto, ahí ya no se peca. ¿Por qué? Porque los que pecaron anteriormente a eso fueron todos juzgados y lanzados al lago de fuego. Desde el inicio hasta el final, la revelación de Dios a través de su palabra nos muestra a un Dios, hermanos, que en su relación con el pecado no lo acepta, no lo tolera, lo corrige, lo castiga, y el que lo comete sufre las consecuencias. Ese es Dios, hermanos, y debemos de considerarlo. Cada decisión que yo voy a tomar es buena, es conforme a la voluntad de Dios. Es mala, es pecado. Y si yo peco, tengo que estar consciente, hermanos, que Dios al que ama corrige, y que mi pecado lo ofende, y que el pecado tiene consecuencias. Y yo no puedo decirle a Dios, Señor, es que yo no. ¿Quién podrá ser inocente ante Dios? ¿Quién podrá justificarse, hermanos? Yo recuerdo en la secundaria, cuando no hacía tarea, le decía a la maestra, es que mi perro, y no tenía perro. Que la maestra me creyera, pues bueno, yo ya me salvé de no entregar una tarea. Pero ¿qué creen? El que me hacía daño era yo, porque no aprendía. Yo empecé con esas excusitas con la maestra, y al final del curso, ¿qué creen? Me fui extraordinario. Si en algo tan sencillo y normal hay consecuencias, hermanos, ¿cuánto creen con nuestro Dios, que es el dador de nuestra vida? ¿Y qué cuentas le vamos a dar? Porque el que dice temer a Dios, hermanos, considera el pecado, el engaño del pecado, las consecuencias del pecado, el efecto del pecado, y por la gracia de Dios, a través de su Espíritu, puede decirle no al pecado, porque Cristo lo ha hecho libre de la esclavitud del pecado. Temor a Dios es reconocer a un Dios, hermanos, como nos dice el autor a los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Por qué lo dice? Porque Dios castiga el pecado. No nos olvidemos de esto. Temer a Dios, hermanos, no es solo un pánico escénico, un pánico que genera angustia o nos paraliza, no. Tiene que ver, hermanos, con conocer quién es Dios, reconocer su grandeza, depositar nuestra confianza en Él, porque su poder nos ha salvado, lo que Él ha hecho a favor de nosotros, y reconocer también que es un Dios que no tolera el pecado, no hay ninguna relación con el pecado, y que Dios castiga el pecado. Eso es lo que bíblicamente debemos, hermanos, de considerar al saber lo que es el temor a Dios. Ahora, en segundo lugar, miren, esto no tiene temor, ya no quiere funcionar. Muy bien. ¿Cuáles son los motivos, hermanos, para tener temor a Dios? Lo hemos mencionado a lo largo de estos minutos,
y de manera rápida, hermanos, quisiera que usted los escuchara y los aprendiéramos. Hay 4 motivos principales por los cuales nosotros debemos de tener ese temor reverente a Dios. Y en primer lugar, tiene que ver con la supremacía de Dios. Por eso a Dios lo conocemos como el Altísimo. Y al ser el Altísimo no puede haber alguien mayor que Él, porque dejaría de ser el Altísimo. Por eso Dios es el Altísimo, el Dios supremo. No hay nadie por encima de Dios. Y a veces nosotros nos creemos superiores a Dios, que sabemos cuáles son las mejores decisiones para nosotros. No, no somos Dios, solo hay un solo Dios. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que obedecer, honrar y respetar a aquel que es único, que es nuestro Dios. En segundo lugar, hermanos, no solamente por su supremacía, sino también por su autoría. Él es creador de todos. Y al ser creador de todo, también te implica a ti. Él te creó a ti. Si hoy estamos aquí en la tierra con vida y usted puede respirar, a ver, haga ese ejercicio de respirar profundo, hermanos. Así le va a ayudar a agarrar más oxígeno a su cerebro y no dormirse. A ver, respire profundo, mantenga unos 3 segundos el oxígeno y ahora expúlselo como dióxido de carbono. Muy bien. Y hubo un proceso químico en nuestro cuerpo. Usted está vivo, hermanos, por la voluntad de Dios. Porque Dios ha decidido darnos vida. Porque Él es nuestro creador, hermanos. Nadie está aquí por voluntad propia, porque decidió me voy a dormir y mañana yo mismo existo, hermanos. Eso es imposible. Estamos aquí por la autoría de Dios. Somos creación de Él. Y si Él es mi creador, ¿por qué vivo independiente de mi creador? Ese es el problema, hermanos, y esos son los frutos o la evidencia donde nos demuestra quienes realmente no están viviendo en el temor de Dios, porque no reconocen a Dios como su creador y su padre. Viven como si ellos mismos fueran Dios. Hoy voy a hacer esto, hoy voy a lograr esto, yo voy a hacer lo que yo quiera. Tú eres tu propio Dios. Pero no, hay un Dios. Y su palabra nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted le pertenece a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Depende a Dios. ¿Por qué no obedecerle? ¿Por qué no creerle? ¿Por qué no buscarle? ¿Por qué no servirle? ¿Por qué no temerle, hermano? Si Él te ha creado y te demandará un día la manera en cómo estás viviendo. Otro motivo, hermanos, es, como lo hemos mencionado, nuestro Dios es santo. Y eso, hermanos, debe de ser suficiente para nosotros para vivir en su temor. Dios es santo. Él no juega con el pecado. Él no dice, bueno, te voy a dar un permisito, unas vacaciones, haz lo que quieras, hijo. Haz y deshaz, dale rienda suelta a todos tus deseos y tus placeres. Dios no es así, hermanos. Él es santo. Entonces, considerémoslo, hermanos, en todo momento, que no solamente al cantar aquí en la iglesia, solo tú eres santo, lo cantemos solamente porque llevamos años cantando ese canto. De verdad, hermanos, nos debería de hacer temblar cada vez que hablemos esa palabra. Dios es santo. Y me pide que levante manos santas ante Él. Mejor no las levanto y ya no la canto. No, tenemos que vivir en santidad. Y eso nos debe de motivar, hermanos, para tener temor a Él. Y cuarto, hermanos, por el esplendor de su gloria. Su luz es sorprendente, hermanos. ¿Cuántos han experimentado en algún momento de su vida de fe la presencia de Dios, hermanos? ¿Ha sentido la gloria de Dios al orar, al cantar, al meditar su palabra? Hermanos, qué tremendo. A veces he estado sentado en el escritorio leyendo y mi corazón empieza a temblar y de repente hay lágrimas en mis ojos. Porque ahí yo siento una presencia, hermanos. No la puedo describir, pero sé que es la presencia y la gloria de Dios. He pasado momentos, hermanos, en la oración donde puedo contemplar su gloria, hermanos. Tiemblo. Yo sé que hace años se veía eso más, hermanos. Puede ser debatible o no sobre esas manifestaciones, sobre que cuando alguien pasa y oran y caen. Yo recuerdo de niño cuando esos cultos allá en el Infonavit con Omar, creo, que ahí empezó la tumbadera de hermanas de aquí de la iglesia. Yo recuerdo que iba de niño, unos 7, 8 años, y yo veía que la hermana Norma caía, la hermana Goyita caía, la hermana Elsa caía sobre la hermana Goyita. No, hombre, era una caidera de hermanas. Y yo decía, pues yo también quiero caer.
porque si me quedo de pie y oran, van a decir, este no trae la presencia. Esa era mi mente en aquel entonces. Entonces yo me acuerdo que pasaba el hermano y yo todavía no estaba, y ahí va para atrás, porque no me voy a quedar. Para mí eso era de niño, por eso les decía que de niño las cosas que pensaba, hermanos. Pero cuando un día, hermanos, un día ahí sí no fue ni porque me empujaron, porque han pasado de todos predicadores, hermanos, ¿sí? Ahí es donde genuinamente tú sientes la presencia. Hay quienes otros tienen que ayudar al Señor empujando a otras personas. Les ha tocado de esos hermanos que oran y, no te vas a caer. Y empieza la guerra y la lucha. Pero esas son cosas, hermanos, que pasan en las iglesias. Pero ha habido ocasiones, hermanos, que nadie me ha tocado. O en otras han orado por mí, hermanos. Se desvanece mi cuerpo. Pierde una fuerza. Y ahí sí ya no es porque quiero que van a pensar, hermanos. Es un peso. Por eso la palabra gloria, doxa, peso. Es una presencia de Dios. Es un peso sorprendente de su gloria, hermanos. Que se pierden las fuerzas. Se pierden las fuerzas. Ahora, esto no quiero hacer aquí teología que ahorita todos orar y voy a tumbar a todos. No, hermanos. Lo que quiero dar a entender es que la experiencia de la gloria, de la presencia de Dios es real. Es real, aquí en su casa o en su casa, donde usted esté adorando en comunión con Dios, esa presencia es real. En algunos los hace reír, a otros los hace llorar, a otros los hace cantar y expresarle a Dios su grandeza. Señor, te amo, estoy agradecido. Es sentir, hermanos, un calor, un fuego, una electricidad. Es algo que no puedo describir, pero es algo que se siente. Esa gloria, esa presencia que es real, hermanos. ¿Cómo no temer a Dios si he experimentado su presencia? Es lo mejor, hermanos, que comparado a las emociones y las experiencias de cosas que pueden dar este mundo, hermanos, no se pueden comparar con la gloria de Dios. Hace años, hermanos, Dios nos dio la oportunidad de visitar un lugar que yo desde niño siempre quise conocer. Y cuando fui con mi esposa y vimos este lugar, yo quedé así sorprendido. No quería parpadear, hermanos. El aspecto natural, la arquitectura en un mismo espacio, la historia, hermanos, en un lugar que tiene más de 300 años, hermanos, y parece que todo está igual. Yo me quedé así, es algo hermoso. Yo sentí alegría y yo veía que todos así tomando fotos y yo, vean, disfruten. Es una sensación tremenda, hermanos. Pero a los 5 minutos se me fue. Bueno, ya la vi, ya conocí, qué bonito lugar, tengo hambre, lo que sigue. Eso se rápido. Pero cuando uno ha experimentado la gloria de Dios, su presencia, hermanos, el tiempo, hermanos, no se siente, no parece. Yo recuerdo en un servicio en Pachuca, el Señor dio una palabra a mi vida. Yo caí rendido, hermanos, estaba llorando. Fue cuando el Señor me dijo que tenía que regresarme porque tenía que servir al lado de un hombre. Y en este caso, en aquel entonces era de nuestro pastor. Yo pensaba que era allá, pero Dios me decía que era acá. Pero fue tanto el mensaje, hermanos, que yo estaba llorando, sintiendo una paz, que lo único que recuerdo, hermanos, de ese culto, no sé si fue un diácono, fue un ujier o el mismo pastor, no sé qué, que alguien fue y me dijo, hermano, ya terminó el culto, ya vamos a cerrar. Y yo cuando desperté ya se habían ido todos, hermanos. Yo seguía llorando ahí, hermanos, en ese altar. Hermanos, si quiere venga mañana, hay oración a las 6 de la mañana. Yo, sí, voy a venir. El tiempo, hermanos, no se siente la presencia. Si usted ha experimentado esa gloria, la hemos experimentado, hermanos, ¿cómo no tener temor reverente a Dios? Sabiendo lo que Él es, sabiendo lo que Él hace, sabiendo, hermanos, lo que es su presencia. Tengamos temor al Señor. Y yo quisiera, hermanos, en esta noche finalizar con los efectos, lo que produce el temor de Dios a nuestra vida. De manera rápida, hermanos, el Salmo 19, verso 9, por favor. Salmo 19, verso 9. Dice la palabra del Señor. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad
todos justos. Entonces, el primer efecto, hermanos, que el temor de Dios produce en nosotros, hermanos, no es algo negativo, porque muchos dicen, ay, tú no haces nada, no vas a fiestas, no vas a reuniones, no sales, tú vives bien aburrido, porque de seguro ya en la iglesia te lavaron el cerebro, porque ahí en la iglesia y la religión, ay, no se puede hacer nada, todo es aburrido. Y la gente tiene un concepto de que si nosotros queremos obedecer a Dios o agradar a Dios, la gente dice que somos fanáticos, que ya nos lavaron el cerebro. Yo he escuchado mucho tiempo esos comentarios. Lo escuché desde nuestra familia, desde el lado de mi papá y de nuestros abuelitos que nos decían, ustedes ya es fanatismo, que todos los domingos hay que ir a la iglesia, que no pueden venir a nuestras reuniones. Nos decían fanáticos, hermanos. Pero el temor a Dios, el buscar a Dios, el agradar a Dios, hermanos, no es simplemente porque, ay, tengo que hacerlo porque lo enseñaron, porque así es la religión. No, hermanos. Tenemos que ver, hermanos, que nuestra búsqueda, nuestra reverencia, nuestro conocimiento a Dios siempre, hermanos, nace desde un aspecto de pureza, de limpieza. Es justo, es verdadero, es correcto. Nunca es para nuestro mal. Dios no quiere que nosotros vivamos aislados en una burbuja sin estar conectados con las demás personas. Al contrario, Dios quiere que vivamos de una manera correcta con las personas que nos rodean. No hay un mal sentido. Los principios, los caminos, el temor de Dios es limpio, es correcto. Y esa limpieza, ¿qué va a generar en nosotros, hermanos? Limpieza. Que vivamos de una manera correcta, justa, hermanos. No porque no hago algo porque, ay, no lo debo de hacer, sino porque quiero agradar a Dios. Quiero hacer lo correcto. Quiero hacer su voluntad, hermanos. Y eso tiene que ver con su pureza, con su limpieza. No hay un doble intención o doble sentido. Hay limpieza. El temor de Jehová es limpio. Segundo, longevidad. ¿Cuántos quieren vivir muchos años aquí en la tierra? Levanten su mano. Levanten su mano. ¿Y quién no quisiera? Hace unos días, ¿verdad? Mi esposa me preguntaba, ¿crees que lleguemos a viejitos? Y yo le digo, ¿tan mal me veo? Le digo, algo. ¿Crees que ya no voy a llegar? Yo le digo al Señor, yo quiero llegar a los 80 de kilos y de 90 o 100. Le digo, sí nos gustaría, sí. ¿Quién no quisiera vivir muchos años? Hay algunos que dicen, ay, yo ya no quiero vivir, pero le aseguro que cuando sentimos la muerte nos aferramos a la vida. No quiero morir. Y cuando llegue 80, yo voy a decir, ya llegué a 80, le dije al Señor 80, dame otros 20. Nosotros quisiéramos vivir, hermanos, eso depende del Señor. Él ya sabe cuánto tiempo vamos a vivir en la tierra y necesitamos sabiduría. Pero miren, hermanos, lo que la Biblia nos dice sobre una garantía, hermanos, o una bendición del temor a Dios. Dice el Salmo 111, verso 10, por favor. Perdón, Salmo 34, verso 11. Salmo 34, verso 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Verso 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Habrá de esos hombres aquí, hombres y mujeres, que desean ver el bien muchos días aquí en la tierra? Ay, pastor, ¿por qué tantos días? Si usted supiera cómo vivo. Pero al final, hermanos, todos queremos vivir. Quieren ver a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos, hermanos. ¿No quiere esa bendición? Bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué produce esos muchos años aquí en la tierra? Temer a Dios. El que lo honra y lo respeta, hermanos, Dios le garantiza una vida, hermanos, plena aquí en la tierra. Y cuando hablo de plena no hablo de una vida exitosa como el mundo lo piensa. Una vida, hermanos, que entiende que la vida es un regalo de Dios, hermanos, que se vive para su gloria, para conocerlo. Ahí se vive una vida plena, mis amados hermanos. Y eso es una bendición. De hecho, hay un mandamiento que tiene promesa para vivir muchos años aquí en la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Pero también el temor a Dios, hermanos. Si tú temes a Dios, hermanos, podrás ver el bien de Dios mucho tiempo aquí en la tierra. Yo lo quisiera. Pero para poder vivir, hermanos, tener esa experiencia, ¿qué necesita? Temer a Dios. ¿Por qué creen, amados hermanos, que en nuestro país
tristemente las estadísticas demuestran que son muchos jóvenes los que están muriendo por la situación de violencia que se vive en nuestro país. Ahora, esa violencia no quiere decir que de repente hubo un fuego y son daños colaterales, como muchas veces se ha querido maquillar o tratar, hermanos, los datos en nuestro país. Que de repente hubo una balacera, pasó un joven y pues ahí le tocó. No, hermanos. En México, hermanos, sí, nuestros jóvenes están viviendo en un peligro constante, hermanos. ¿Por qué? Por las malas decisiones, por la falta de temor a Dios. Y eso pone en peligro tu vida. Si tú consideraras a Dios su voluntad, lo que Él quiere para tu vida, y en ese temor le obedeces, vas a ver largos días aquí en la tierra. Pero si tú quieres ignorar el consejo de Dios, tú mismo le estás quitando años a tu vida. Pero no es porque tú tengas el poder. Dios sabe cuándo vamos a vivir y cuándo vamos a morir. Pero es porque no quisiste tener temor a Dios. Y al final, hermanos, y esa va a ser la base de todo este año. ¿Y por qué vamos a estudiar Proverbios? Uno de los efectos más importantes y necesarios en nuestra vida respecto al temor de Dios es que nos dará sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y una vez más, en el Salmo ahora sí 111, verso 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Esto nos muestra, hermanos, que el temor de Dios va a brindar claridad a la mente humana. Lo va a capacitar, hermanos, a usted y a mí para juzgar y discernir de manera correcta. Cuando nosotros tenemos temor a Dios, hermanos, tenemos la oportunidad que nuestras decisiones sean sabias, sean buenas, sean correctas en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás, y así poder vivir en dicha, en paz, en bendición y bienestar en la tierra, siempre y cuando tengamos temor de Dios. Así que yo voy a la reflexión final, hermanos. Este tema, hermanos, del temor a Dios, y que la sabiduría tiene su base y su fundamento en el temor de Dios, hermanos, nos muestra que la sabiduría humana no es suficiente. No te confíes en tu experiencia, no te confíes en tu conocimiento, no te confíes en tus habilidades. Al final, hermanos, todos necesitamos ser sabios, pero la única sabiduría que da bendición es la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de Dios. Y esa sabiduría solamente se obtiene a través del temor a Jehová. ¿Quieres buenas decisiones en tu vida? Decisiones que afecten para bien tu vida personal, familiar, matrimonial, económica, ministerial, espiritual, en sociedad, en todas las áreas de tu vida. Necesitamos la sabiduría de Dios, que solo proviene del temor a Dios. ¿Qué necesito, hermanos? Conocer más a Dios. Y ese conocimiento de Dios me debe de llevar a respetarlo, honrarlo, obedecerlo, poner mi confianza en Él. Yo necesito de ese temor porque Dios es grande, Él es supremo, Él es mi creador, Él es santo y Él es majestuoso. Su presencia es real. Y cuando yo vivo en ese temor a Dios, Dios me va a permitir aquí en la tierra vivir bien. Los años que Dios tiene establecido para mi vida, los voy a vivir conforme a su bendición. Voy a vivir una vida limpia, pura, correcta, conforme a su voluntad, pero sobre todo vivir una vida sabia. Sabiduría que yo carezco, pero que Dios me la da en el momento en que yo sé quién es Él y vivo para Él. En esto se resume, hermanos, lo que es el temor a Dios. La pregunta es, ¿vamos a vivir en ese temor? Y ese temor nos va a llevar, hermanos, a conocer más a Dios. Ese es el motivo por el cual Dios nos habla a través de su palabra, y que este año, hermanos, podamos rendir nuestra vida al Señor. Yo le invito a que esté de pie en esta tarde.